Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Continúan activos aquí en Asturias los incendios de Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y Caunedo en Somiedo. Hay además otros 2 focos estabilizados en el oriente, en Ponga y en Cabrales. En los del suroccidente, de momento, los contrafuegos han dado resultado y los núcleos urbanos están fuera del alcance de las llamas. El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, valora los avances en la estrategia de extinción y asegura que la situación mejora, aunque hay que mantener la prudencia. Porque ya veis que dependemos tanto de la meteorología que al final no podemos dar todavía por estabilizado el incendio, pero hoy día es un día muy positivo, tranquilizador por fin en Genestoso, mucho mejor en Somiedo y con grandes avances en Degaña. Porque algunos focos llegaron a reavivarse el sábado, fue una jornada complicada por efecto de las altas temperaturas y del viento sur. Olmo Ron es el director general de Cooperación Local y Seguridad. Estamos controlando el frente oeste que nos viene en la zona de León, en el valle y en el pueblo de Trascastro. Seguimos en esa línea defensiva, también en la parte de Chano. Y hoy lunes se reúne el Consejo de Gobierno del Principado y tal y como anunció la semana pasada el presidente Adrián Barbón, está previsto que se aborden las primeras ayudas para los afectados por los incendios forestales. Y entre tanto, en el resto del país aún persisten focos preocupantes. Hay 15 incendios en situación operativa 2 que se concentran sobre todo en Castilla y León, donde este domingo se declaraban 2 nuevos fuegos en Garaño y en Molinaseca, en la provincia de León. También se reactivaba el incendio de Fasgar, donde hubo que desalojar a más de 300 personas de 10 localidades. En este sentido, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, habla de una situación favorable pero que avanza de forma lenta. Favorable pero muy lento en cuanto a la evolución de los incendios forestales en nuestro país. Las zonas más preocupantes son Fasgar, Anllares, Picos de Europa y Porto, zonas en general de alta montaña con difícil acceso y perímetros con rocosidades muy difíciles para el trabajo manual. Pues es la última hora de los incendios de la que les daremos cuenta en este informativo. Se lo contamos todo hasta las 9 con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Es lunes, es 25 de agosto, vamos con titulares. Asturias Hoy. Un accidente de tráfico en Gijón deja 2 menores heridos. El siniestro se produjo al salirse de la vía el coche en el que viajaban y colisionar con una casa a la altura del kilómetro 2 de la carretera AS 277 en la parroquia de Vega. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado y los 2 menores fueron trasladados hasta el hospital de Cabueñes. El accidente tuvo lugar hacia las 4 de la tarde y provocó el corte momentáneo de la circulación en la vía. El Principado abrió expediente sancionador a 91 viviendas vacacionales en lo que va de año. También ha retirado 118 anuncios de plataformas digitales. Además, hasta julio ha realizado 2.166 inspecciones a este tipo de alojamientos turísticos. Es un 20% más que en todo el año pasado. La vicepresidenta y consejera de Turismo, Jimena Llamedo, destaca que Asturias actúa con determinación para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda y contra los alojamientos turísticos ilegales. Para actuar con mano firme contra estos alojamientos turísticos ilegales, porque queremos un modelo turístico que genere empleo de calidad, pero que también respete nuestro medio ambiente. Y vuelve el ciclo de cine Peor Imposible. Lo hace con su edición número 26. Desde hoy hasta el domingo, el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón va a acoger las proyecciones de este ciclo de cine de series B. Un ciclo que pretende acercar al público un tipo de producciones que están fuera de los circuitos comerciales y que tienen en común ser las peores películas jamás producidas. En esta edición se habla de los géneros cinematográficos de los años 60 y 70, que fue la era dorada del cine popular europeo, según cuenta Jesús Parrado, coordinador del ciclo. Seleccionar y programar una serie de títulos, ¿no?, que tiene ese concepto genérico, refleja el ambiente de los años 60 de la Europa, y claro, hay que especificar, de la Europa de Pirineos arriba. Aquí en España, pues en la época, pues como que no, o por razones obvias, ¿no? El tráfico.
8 y casi 5 minutos de la mañana. Nos interesamos ahora por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en la AP66, en el túnel del Negrón, en ambos sentidos de la marcha, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula hasta ahora por Oviedo? Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. Circulación fluida por toda la ciudad, no hay incidencias a destacar. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón, nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Nada, tráfico fluido en toda la red diaria de Avilés. Solo recordar el mercado semanal en la zona centro, que ralentiza el tráfico. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues iniciamos la última semana del mes de agosto. ¿Con qué previsión meteorológica? Se lo consultamos a María Eugenia Romo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Las nubes hoy por la mañana tendrán mayor presencia en toda la mitad norte de Asturias, mientras que hacia el interior se espera ambiente soleado. En las horas centrales del día las nubes estarán más rotas, pero enseguida volverán a aumentar, sobre todo en zonas del interior, donde podrá caer alguna que otra gota, sobre todo en zonas del suroccidente. Todo ello con unas temperaturas que no van a registrar cambios importantes respecto a las que tuvimos en el día de ayer. Podrán descender un poco ligeramente en algunos puntos de costa. Hoy las máximas se moverán en valores por encima de los 23 grados y en algunos municipios del interior podrán llegar a alcanzar los 31 o 32. En cuanto al viento, en líneas generales mandará de componente norte, excepto en zonas del suroccidente y cordillera, donde mandará la componente sur. Y en la mar, condiciones de marejadilla con mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro de altura. La bajamar tendrá lugar a las 12:30 y la pleamar a las 18:45. A partir de mañana llegan cambios. La llegada de una borrasca aportará más nubes, un descenso en las temperaturas y algunas lluvias. Pues así las cosas, hemos llegado a otro lunes y en este caso el último de este mes de agosto. ¿Con qué asuntos sobre la mesa? Arantxa Margolles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, pues como siempre traemos hoy un programa muy variadito de 9 a 11. Fíjate, vamos a conocer el nuevo single y a la par el nuevo disco de Presa, que nos ofrece un espectáculo, además de la música, un espectáculo en sus conciertos muy especial, muy interesante. A nosotros que nos gusta tanto el arte. Conocemos también las particularidades de la sidra con nuestros geoadictos, las recomendaciones literarias también de Luciano Evia Matadero y la guinda de Raquel Cernuda. Todo ello pues con mucha actualidad y hoy sí, además estamos celebrando un día muy especial, que es el día del ramen. Contaremos el origen, no me gusta, del ramen, sino de este día internacional. Es que últimamente nos ponemos muy gastronómicas. No sé si para esta hora me tomaría un ramen, pero sí que es cierto que cuando nos lo estéis contando seguramente que aprieta ya un poco más el estómago. Ahí aprieta un poquitín, además que es tan fácil de hacer que oye, a las 9 a las 11 cuando se tercie. Pues os escuchamos y lo degustamos con vosotras. Arantxa, muy buenos días, hasta mañana. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi 9 minutos de la mañana, la última actualización sobre los incendios en Asturias refleja que hay 3 activos y 2 estabilizados. Los activos siguen siendo el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Caunedo en el concejo de Somiedo. Los contrafuegos han dado resultado y los núcleos urbanos están fuera del alcance de las llamas. El trabajo de los equipos de extinción dio resultado pese al viento sur y a las altas temperaturas. Desde el Principado, el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, valoraba con satisfacción los avances en las estrategias de extinción, hacía referencia a una situación que dice con cautela parece mejorar. Con toda la cautela, porque ya veis que dependemos tanto de la meteorología que al final no podemos dar todavía por estabilizado el incendio, pero con hoy día es un día muy positivo, tranquilizador por fin en Genestoso, mucho mejor en Somiedo y con grandes avances en Degaña. Pues en cuanto a los incendios estabilizados, están en La Uña, en el concejo de Ponga y en Camarmeña, en Cabrales. En el incendio de Degaña se mantiene la línea de defensa en la divisoria entre Asturias y León, en Genestoso y en Somiedo. Se trabaja para frenar el avance en la zona de Villar de Bildas y respecto al incendio de Somiedo se ha anclado en una pista.
Ahí en Somiedo ayer por la tarde se pudo establecer un cortafuegos en la zona de Caunedo, un trabajo para frenar la posible entrada del fuego en los barrios y sobre todo para proteger a los vecinos. Estaba quemando eso todo por esa parte de ahí, unas fogatas grandísimas que venían para este otro lado. Tenemos un problema muy gordo porque los montes están sin limpiar, tenemos el fuego encima casi de las casas y un problema muy gordo. En Genestoso también se tuvo que establecer un cortafuegos por la reactivación del incendio que ponía en peligro las casas. La UME, bomberos de Cangas de Energía y también bomberos llegados desde Grecia han estado trabajando para contener un fuego que se reavivó de madrugada por las altas temperaturas y los vientos del sur. Lograron confinarlo en la sierra con un contrafuego, según contaba el alcalde de Cangas de Energía, que es José Luis Fontaniella. Llevando el fuego hacia la línea que venía de la montaña hacia las casas para poder quemar todo ese monte bajo y tratar de evitar una desgracia mayor. Está en Monte Alto y continuaba su trayectoria por la sierra. Estaban los helicópteros. Ahora aquí en Genestoso lo más urgente es proteger las casas de los vecinos de las rocas. Encima esas rocas van a ir bajando a las casas, con lo cual ahora van a tener un problema con la erosión de todo ese terreno sin llover, que cuando llueva todavía va a ser mucho mayor. Y tras una complicada jornada de sábado en Degaña, ayer el fuego originado en Anllares del Sil, en León, se conseguía frenar su avance hacia la zona de Ibias y continuar con la creación de barreras defensivas en el entorno del puerto de Cienfuegos para asegurar la protección de los pueblos. Era la decisión más segura, según Olmorrón, el director general de Cooperación Local y Seguridad. Además, la situación provocó que de nuevo se tuviera que cortar la carretera de Valdeprado. Nos lo cuenta Lidia Álvarez. Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado con respecto a la jornada del sábado, el fuego ha seguido avanzando en algunas zonas como el entorno de la carretera de Valdeprado, que este domingo volvía a cerrarse al tráfico. Los focos más próximos a Degaña y el Rebollar también han requerido atención durante toda la jornada, con los medios aéreos actuando sin descanso. Al mismo tiempo, continúan los trabajos en territorio leonés para controlar el frente noroeste que llegó a amenazar con entrar en Ibias. Estamos controlando el frente oeste que nos viene en la zona de León, en el valle y en el pueblo de Trascastro. Seguimos en esa línea defensiva, también en la parte de Chano. A pesar de conseguir frenar ese flanco noroeste, se mantienen las labores para crear líneas de defensa más eficaces en los límites entre ambas comunidades. Y seguiremos en esas labores de extinción con medios mecanizados en el puerto de Cienfuegos, haciendo pues pistas defensivas, reforzando y rehabilitando aquellas pistas que ya existían, pero dejándolas de una forma más adecuada por si hiciera falta esa línea defensiva, si avanzara ese frente que nos viene del fuego del incendio de Anllares en la provincia de León. Además de bomberos, BRIF y la Brigada de Navarra han vuelto a incorporarse a la zona efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y se han sumado también media docena de bomberos voluntarios franceses llegados a petición del Ayuntamiento de Ibias. Y hoy hay reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado y tal y como anunció la semana pasada el presidente autonómico Adrián Barbón, está previsto que se aborden hoy en ese encuentro las primeras ayudas para los afectados por los incendios forestales. Y entre tanto, España mantiene todavía niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 15 incendios en situación operativa 2, especialmente en Castilla y León, donde este domingo se declaraban 2 nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, León, así como la reactivación del incendio de Fasgar, donde hubo que desalojar a más de 300 personas de 10 localidades. Pese a ese escenario, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, habla de una situación favorable pero muy lenta. Nos mantenemos en un escenario favorable pero muy lento en cuanto a la evolución de los incendios forestales en nuestro país. Las zonas más preocupantes son Fasgar, Anllares, Picos de Europa y Porto, zonas en general de alta montaña con difícil acceso y perímetros con rocosidades muy difíciles para el trabajo manual.
Pues a todo esto, el Consorcio de Compensación de Seguros no se hará cargo de los daños ocasionados por los incendios al no tratarse de un fenómeno natural. Los ganaderos y agricultores tendrán que negociar con sus aseguradoras la compensación por la pérdida de reses y de forraje. A la espera de conocer si la superficie afectada por los incendios son declaradas zonas catastróficas, serán las aseguradoras quienes deberán paliar los daños ocasionados por los incendios. Lo explica Ignacio Friera Acebal, que es el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias. Esto no es un siniestro de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza, por lo tanto no va a intervenir el Consorcio de Compensación de Seguros, sino que van a tener que intervenir las compañías aseguradoras directamente. El fuego ha quemado muchos pastos que alimentaban al ganado. Ahora los ganaderos afectados buscan una solución tras ver interrumpidas sus temporadas de extensivo y de ganado en el monte. Y habrá que paliarlo con piensos, con heno, con alfalfa que se le aporte, llegando a acuerdos entre ayuntamientos, entre cooperativas ganaderas y trasladando ese ganado de la zona habitual de extensivo a otra posible zona que no haya sufrido los daños por el fuego. Estos incendios que afectan desde hace semanas a nuestro territorio son los peores en las explotaciones agrícolas y ganaderas desde el año 2020, con el mayor número de hectáreas quemadas. Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas cifran unas pérdidas de más de 600 millones de euros en el sector en toda España. Y otra de las consecuencias del fuego es su huella en nuestra salud, en general las consecuencias del cambio climático. Un grupo de trabajo del Colegio de Médicos de Asturias, integrado en una alianza médica nacional, reivindica la labor conjunta entre administraciones y expertos para mitigar ese impacto. Son cuestiones que se van a abordar además en un congreso en el mes de noviembre. Los expertos señalan que aún es pronto para cuantificar el impacto en la salud del humo de los últimos incendios, pero recuerdan que los tóxicos que libera el fuego persisten incluso a kilómetros de distancia. José Luis Carretero, que es vocal de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, dice que hay pacientes con enfermedades que se agravan por las altas temperaturas y que dificultan, sostiene, los diagnósticos por calor. Tiene un periodo de latencia de horas e incluso de semanas, con lo cual no podemos tener constatado en este momento los ingresos o la morbilidad que pueden generar estos incendios en la población, ni siquiera la mortalidad. Lo que sí que está claro es que esos compuestos van a afectar sobre todo a población más vulnerable. Posiblemente haya un infradiagnóstico, es decir, se notifican a lo mejor unas 2.000 muertes por olas de calor, pero muchas veces no se constatan las agudizaciones que se pueden producir en enfermedades crónicas. Además, este vocal de la Alianza Médica contra el Cambio Climático asegura que es imprescindible facilitar la adaptación a las altas temperaturas. Tendríamos que quizá ver un poco el número de ingresos que podemos constatar, correlacionar un poquito todas esas patologías con la temperatura que hay en cada momento, ¿no? Imprescindible, apunta, facilitar esa adaptación a las altas temperaturas. Hay gente que no puede permitirse un aire acondicionado, pero sí que tenemos espacios tipo bibliotecas o tipo museos, etcétera, que podríamos utilizar para, al igual que en otras comunidades, con una refrigeración adecuada para que pudieran estar. También podemos abrir parques durante todo el día. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 18 minutos de la mañana, el Principado ha abierto expediente sancionador a 91 viviendas vacacionales en lo que va de año y ha retirado 118 anuncios de plataformas digitales. Además, hasta julio había realizado 2.166 inspecciones a este tipo de alojamientos turísticos. Es un 20% más que en todo el año pasado. Las inspecciones a empresas han pasado de 1.230 en el año 2023 a 3.366 en 2024 y alcanzan en los primeros 7 meses de este año las 4.025. Las inspecciones a las viviendas de uso turístico han pasado de 248 en el 23 a 1.825 en el 24 y a 2.166 en los 7 primeros meses de este 2025. En el ámbito sancionador, los procedimientos abiertos contra este tipo de alojamientos crecieron en 62 en el 2023 a 117 en el 2024. Es casi un 90% más y suman 91 hasta agosto
de este año. En el caso de empresas turísticas se han incoado 477 expedientes en lo que va de año. La vicepresidenta y consejera de Turismo, Jimena Llamedo, destaca que Asturias actúa con determinación para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda, enfrentándose con mano firme a estos alojamientos turísticos ilegales. Y queremos seguir anticipándonos, queremos seguir dando pasos en esa dirección, queremos blindar este modelo sostenible de referencia. Y para ello hemos hemos multiplicado por 6 el número de inspecciones turísticas, hemos incrementado el número de inspecciones a las viviendas de uso turístico para blindar este modelo, para actuar con mano firme contra estos alojamientos turísticos ilegales, porque queremos un modelo turístico que genere empleo de calidad, pero que también respete nuestro medio ambiente. Y seguimos en el ámbito turístico porque cae un 34% el número de turistas nacionales que visitaron Oviedo durante la primera quincena de este mes de agosto con respecto al año pasado. Son datos de la Oficina de Turismo que reflejan también un descenso de los turistas internacionales. Pese a todo, los comercios del centro mantienen las ventas. 5.624 turistas nacionales visitaron la capital asturiana los primeros 15 días de agosto. Es un 34% menos que en el mismo periodo de 2024 y lo mismo ocurre con el turismo internacional, que ha descendido un 24% respecto al año pasado. Pese a todo, el comercio, eso sí, mantiene las ventas. Lo cuentan Guillermo Bernardo, que es propietario de una tienda de souvenirs, y Sandra Solís, propietaria de una tienda de ropa. Muy similar al año pasado. Nosotros, me puedo hablarte evidentemente por decir en ese sentido de nuestros negocios, y va a ser un buen volumen de ventas y demás muy similar al año pasado, sí. Nosotros nos mantienen nuestras clientas y el público de siempre, el público no estacional, sino el público el público que vive en Oviedo y que vive en el barrio, ¿no? Y además, de hecho, tenemos una clientela muy fiel, muy fija. Desde la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo, su vocal, Natalia Izquierdo, solicita al consistorio betense ayudas directas para la creación de comercios en bajos inutilizados. Solo se fomenta la hostelería, no hay comercio diurno, digamos, bares de noche, que sí que dan, evidentemente todo es economía, pero no hay vida de barrio. Que es la esencia de Oviedo, de la zona central de Oviedo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Abrimos página de sucesos para contarles que la Policía Local de Gijón detenía en la madrugada de este domingo a un joven de 22 años. Lo hacía tras una intensa persecución por carretera. El hombre se vio sorprendido por los agentes y se dio a la fuga. Finalmente acabó detenido en la parroquia de Santurio. Tenía pendientes 2 órdenes de detención y un ingreso en prisión, por lo que fue llevado a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene todos los datos Andrea Fernández. La Policía Local de Gijón detuvo en la madrugada de ayer a un joven de 22 años después de una intensa persecución por carretera. El incidente se produjo pasadas la 1:30 de la noche. Una patrulla sorprendió al conductor circulando a gran velocidad por esta zona del Infanzón. Al recibir la orden de alto, el joven emprendió la huida hasta llegar a la parroquia de Santurio. En esa zona fue interceptado. El detenido dio positivo en cannabis y se le imputan delitos contra la seguridad vial. Además, contaba con 2 órdenes de detención en vigor y un ingreso en prisión pendiente. Finalmente fue trasladado a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía. Durante la persecución, una de las patrullas policiales sufrió un accidente y uno de los agentes resultó herido leve. Y también en Gijón, 2 niños de 1 y 2 años resultaron heridos este domingo al salirse de la vía el coche en el que viajaban y colisionar con una casa a la altura del kilómetro 2 de la carretera AS277 en la parroquia de Vega. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado. Los 2 menores fueron trasladados hasta el hospital de Cabueñes. El accidente tuvo lugar en torno a las 4 de la tarde. Y en las fiestas de San Agustín, en Avilés, una joven tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital tras recibir en la cara el impacto de un objeto. La policía aún no ha podido identificar a la persona responsable. Ocurrió en la pista de la exposición. Hoy lunes arranca el nuevo curso político con actividad ya en el Congreso y en el Senado. Mañana el primer Consejo de Ministros aprobará las ayudas por los incendios y el reparto de menores migrantes. Es una crónica de Monse Cabezas.
Este martes, primer Consejo de Ministros en el que se aprobará el primer paquete de ayudas a las áreas más afectadas por los incendios y se declararán zonas catastróficas en cientos de miles de hectáreas quemadas, entre ellas las de Asturias. Además, echará a andar el reparto de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. El Ejecutivo prevé aprobar un tercer decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía, una redistribución obligatoria con la que el Partido Popular está en contra. El Gobierno relanzará también una comisión interministerial para pilotar un pacto de Estado sobre el cambio climático, del que el Partido Popular también recela. Por tanto, un inicio de curso político que se prevé tenso, con más asuntos que han generado enfrentamientos como el contrato con Huawei, la imputación de Begoña Gómez o el procesamiento del fiscal general del Estado. El Partido Popular pide explicaciones en el Congreso y en el Senado, que esta semana arrancan también su actividad con la reunión de la Diputación Permanente y la comparecencia de 4 ministros en la Cámara Alta. Y aquí en Asturias el nuevo curso político arrancará el próximo 1 de septiembre, el próximo lunes, y estará condicionado por la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Zarreu. Los inspectores de seguridad minera acudirán al Parlamento durante la primera semana del mes que viene. El presidente de la Junta, Juan Cofiño, reconoce que una comisión de este tipo es algo excepcional en nuestro Parlamento, confía en que se cumplan los plazos y presente sus conclusiones en junio de 2026. Patricia del Gallo. La actividad parlamentaria en la Junta General comenzará el 1 de septiembre y lo hará con nuevas comparecencias de la Comisión de Investigación del accidente minero de Zarreu, en concreto la de los inspectores de seguridad minera, una comisión que marcará el nuevo curso político. Seguramente sí, porque una comisión de investigación, aunque está en el reglamento y procede, pues digamos que es una cosa un tanto excepcional, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se ha decidido, bueno, tiene como base un acontecimiento muy grave, ¿no? Con el fallecimiento de 5 trabajadores y está justificada. La comisión tendrá que compaginar sesiones con la actividad legislativa de la Cámara. La norma más importante, la de los presupuestos, tendría que entrar en el Parlamento al menos 3 meses antes de su aprobación, antes de que finalice el año, pero los plazos nunca se cumplen. En la práctica no ocurre en ningún Parlamento prácticamente que eso suceda así. El proyecto de presupuesto es una norma complejísima, el Gobierno no puede elaborarla hasta que no tenga los datos del Estado, además, que suelen llegar tarde. El presidente de la Junta confía en que este nuevo curso sea más sosegado. Las últimas sesiones fueron broncas e incluso se produjo en abril la expulsión de la Cámara de un diputado del PP. Hacer una llamada de inicio a eso, a la mesura, a la utilización del argumento y de la razón y a utilizar menos adjetivos en la Junta General. Sosiego necesario, dice, para tramitar leyes pendientes como la reforma del IRPF o la Ley Simplifica. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y les contamos ahora que medio centenar de personas participaban este fin de semana en las visitas teatralizadas en la Casa de los Evia en Villaviciosa a cargo de la compañía Contraste. Visitas que repasan la estancia del emperador Carlos V en esa vivienda y las anécdotas que se vivieron en sus estancias. Esta actividad se suma al mercado artesanal y al trial desde Tazones para conmemorar el desembarco del monarca. José Luis Campa es director de Teatro Contraste. En esta casa fue la primera corte que tuvo el rey, aquí se hicieron los primeros despachos, ¿no? Y nada, hacemos una visita por la casa contando un poco las anécdotas de quién era la casa. Son pases reducidos para 30 personas y claro, en agosto aquí en Villaviciosa y demás, pero sí, se llenan siempre y tienen mucho éxito. Y el Festival Fartucarte en Ribadesella cerraba sus puertas este domingo, cumpliendo expectativas. Sus organizadores están satisfechos con la acogida. Participaron hasta 21 furgonetas con una variada oferta gastronómica. También al espacio se sumó un mercado con 70 expositores de artesanía, ropa y complementos. Raquel Baragaños, la organizadora del Festival Fartucarte. Nosotros al final tampoco podemos meter mucha más de la que metemos cada año, que son entre unas 35.000, 40.000, 42.000 personas, porque el recinto es lo que es y al final somos un festival muy pequeñito, familiar, pero siempre solemos mover los mismos números aproximadamente. Y buenas cifras de público y ventas también en la Feria del Libro, que se celebraba también en Ribadesella durante este fin de semana. 14 editoriales asturianas, una librería y la Asociación de Amigos de Ribadesella ofrecieron sus novedades. También catálogo de novela, poesía y literatura infantil, tanto en castellano como en asturiano. La feria la organiza el Gremio de Editores de Asturias, cuya secretaria es Esther Prieto, y es desde hace una década uno de los grandes reclamos del verano para locales y turistas. Escuchamos también a Alejandro Criado, presidente de la Asociación Amigos de Ribadesella.
Yo creo que es uno de los mejores años de la feria de Ribadesella. El tiempo acompaña, hay público y hay venta. Hay 9 o 10 años que se empezó y era muy pequeñina, y ahora mismo ya este año hay creo que 4 editoriales más que otros años. Sirve además para vender algunos libros de años anteriores que los socios no recojan o que quedan ahí, digamos, en stock, y entonces es una ocasión para ello y con buen éxito. Y nueva edición del ciclo de cine Peor Imposible, es la número 26 y desde hoy hasta el domingo el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón acoge las proyecciones de este ciclo de cine de serie B. Ángeles García. Es un ciclo que pretende acercar al público un tipo de producciones que están fuera de los circuitos comerciales y que tienen en común ser las peores películas jamás producidas. Más de una veintena de títulos conforman el programa que coordina Jesús Parrado. Prácticamente todos los géneros populares, el thriller, la comedia, las comedias ya son las películas a ojos, la comedia resulta de las películas a ojos de los espectadores actuales que se convierten en comedias involuntarias. No ponemos películas cómicas de por sí, faltaría más. Todos los géneros populares, ¿no? El fantástico, el thriller, la ciencia ficción, las pelis de héroes y superhéroes, vamos, lo que es el cine popular. Emily, vous m'entendez? Emily, répondez. Además, en esta edición se va a hablar de los géneros cinematográficos de los años 60 y 70, la era dorada del cine popular europeo. Seleccionar y programar una serie de títulos, ¿no?, que, fiel a ese concepto genérico, refleja el ambiente de los años 60 de la Europa, y claro, hay que especificar, de la Europa de Pirineos arriba. Aquí en España, pues en la época, pues como que no, o por razones obvias, ¿no? Information from an official source which reached our newsroom this afternoon. Hay alguna novedad para esta edición. Se incorporan 4 presentaciones de libros, todos ellos en el Antiguo Instituto. Está la novela de Rodolfo Fernández, Bajo la enseña de la tigresa, que sí, con la fantasía heroica, que está presente por ponerte un ejemplo, ¿no?, en un par de ellos, en el ciclo, o la publicación El sueño del febre, que me entronca con varios de los géneros que están presentes en Peor Imposible. También habrá 2 mesas redondas dedicadas a la mujer de esa época, a su papel y a su labor, que tendrán lugar también en el Antiguo Instituto para explorar a fondo las desigualdades de género de un sector que mira ahora hacia adelante. El sábado por la tarde va a haber la primera mesa redonda dedicada a la mujer, que lleva por títulos invisibles, el papel de la mujer en el cine, que está entroncada con la mujer en la cultura popular. Y ya el domingo, para hablar del folk horror, es un género que sí entronca directamente con la mujer. El miedo del varón hacia la mujer desde amplias perspectivas. Es una semana de cine único en el que habrá hueco para directores como Darío Argento, Antonio Margheriti, William Malone o Umberto Lenzi. Títulos como Fenómena, La garra de Satán, La invasión de los zombies atómicos, Horror o La máscara de cera. Arranca este lunes en el Antiguo Instituto con la proyección de Asesinos del Espacio de 1989 y se va a prolongar hasta el domingo 31 con la película El hombre de mimbre, que pone el punto y final a una semana para degustar películas de sabores menos comerciales. Bueno, yo lo que invito es que la gente pues participe y disfrute de lo que es la semana de Peor Imposible. Hay una amplia variedad. Tenemos el western, tenemos el thriller, tenemos el fantástico, tenemos la ciencia ficción, sí, el cine de superhéroes. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
33 minutos pasan de las 8 de la mañana. Les contamos que llevan en Asturias desde mediados del mes de julio, aunque su llegada se retrasó unos días por circunstancias diplomáticas derivadas de la gestión de los pasaportes colectivos con los que viajan desde Argelia. En esta ocasión son casi 100 niños y niñas acogidos por otras tantas familias asturianas. En total, 3.000 menores en toda España que forman parte del programa Vacaciones en Paz, un mecanismo solidario que lleva más de 3 décadas permitiendo que estos niños y niñas saharauis pasen el verano alejados de las altas temperaturas que se registran en los campamentos de refugiados en el desierto, que superan, por cierto, los 50 grados. Han participado en visitas institucionales, practicado deporte, probado a buen seguro nuevos alimentos y disfrutado de la playa y la piscina. También se han sometido a un reconocimiento médico y ahora esta semana apuran ya sus últimos días. Tienen previsto el regreso a casa el próximo 3 de septiembre. Hoy nos acompaña una de esas niñas, Chirifa, y Belén Cueva, que es la coordinadora del programa Vacaciones en Paz en Asturias. Bienvenidas, gracias por venir al estudio. ¿Qué tal? Bien. Belén, este año la espera se hizo más larga de lo habitual. La llegada del grupo estaba prevista para principios de julio, para que completasen esos 2 meses de estancia temporal en Asturias. Finalmente aterrizaron el día 19 del mes pasado. Recuerdo que hablamos por aquellas fechas. Hubo una incidencia con los pasaportes colectivos que no se tramitaron a tiempo y eso impidió que cogieran el vuelo que estaba programado. ¿Cómo se solventó finalmente esa situación? No sé si es evitable que se repita en el futuro. Hombre, esperemos que no, porque este año se nos hizo muy corto. Son 15 días menos que los niños lo disfrutaron de la estancia aquí, entonces se te hace mucho más corto. Para pasar controles médicos en agosto mucho peor y claro, el tiempo estaba muy justo. Chirifa todavía tiene que ir a hacer un reconocimiento el día 1 porque tiene un problema de visión y que, si hay que poner gafas no va a dar tiempo a hacer las gafas, sino que se las tendré que mandar después, pero contra la burocracia mal vamos. Son 97 menores, en su mayoría son niñas, como Chirifa. Algunos participaron por primera vez, entiendo que los más pequeños, ¿no? Y otros, pues como ella, repiten. Hasta 3.000 en total en varias comunidades autónomas, tienen entre 8 y 12 años. Cuando repiten experiencias, ¿siempre lo hacen con la misma familia de acogida, normalmente? Si la familia quiere, sí, claro. Si la familia quiere repetir, pero puede ser familia que este año pueda acoger y otra que no pueda el año que viene. Pero por lo normal, si repite el niño, las familias suelen repetir. Precisamente en esa búsqueda de familias, este año no habéis podido llegar a las 100, que era lo que estaba previsto, que era el objetivo, pero por poco sí que constatáis que eso ha ido cambiando, entiendo que desde la pandemia, desde hace 5 años. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis para precisamente lograr ese objetivo de las 100 familias cada año? A ver, fíjate, tuvo años en la época buena de venir a Asturias 320 niños, o sea que la diferencia es abismal. Al hacer el parón en la pandemia, el primer año encontramos 32 familias, eran casi todas repetidoras que volvían a venir los niños y demás. Y ahora cuesta mucho hacer las familias. No sé si ese parón fue, si también, bueno, pues el tema también de que ahora ya trabajan papá y mamá y que ahora es más difícil conciliar tener otro niño más. La mayoría de las familias asturianas que participáis en el programa lleváis haciéndolo muchísimos años, en tu caso más de 30. Por tu casa, Belén de Noreña, han pasado en este tiempo ¿cuántos niños y niñas? 13 niños y niñas, sí. Verás, es que yo cogía siempre de 2 en 2, porque era mucho más fácil. Egoístamente para mí era más fácil tener a 2, porque si un día llueve o tal, ellos no saben jugar, no están acostumbrados a tener juguetes. Entonces no saben ponerse a pintar, pasar una tarde, no, ellos tienen que jugar. Entonces estando 2 niños, o incluso 3, como tuve un año, pues no te dan nada que hacer en ese momento. Muchos que ya son adultos, otros que siguen estudiando, algunos de hecho en el extranjero, me comentabas antes. ¿Mantienes contacto con todos ellos y con sus familias? Con todos no. Hay 2 o 3 que perdí el contacto con ellos porque pasaron a la zona ocupada, pero con los demás sí. Cuando voy a los campamentos voy a verlos. Yo ya tengo nietos grandes. A ver, el primer niño que vino a casa hace 32 años venía con 13 para 14 porque venía con un problema de oídos que hubo que operar, con lo cual, mira, suma 32 los años que tiene, 46, o sea, quiero decirte que es un señor. Luego nos detendremos en el caso de los que siguen estudiando, que están estudiando en universidades extranjeras, pero quería centrarme en Chirifa, que este es su 4º verano. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. Este es, como decimos, el 4º verano que estás aquí. ¿Cómo es la estancia con Belén? ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en Asturias, aunque sean estos 2 meses? Yo me gusta aquí en Asturias, me gusta la piscina y la playa y la parque.
¿Qué es lo que más te gusta de la comida, por ejemplo? Que me imagino que será de las cosas que más te sorprendan o que son diferentes a las que tienes allí en casa. La comida me gusta carne. La carne lo que más. Y pizza. Son semanas intensas de mucha actividad. Os hemos visto hacer visitas institucionales, mencionabas la piscina, la playa, pero me imagino que ya tienes también ganas de volver, ¿no? Sí. De volver a ver a la familia, entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas en la maleta? ¿Qué recuerdos o qué experiencias vas a llevar para contarles también a tus amigos, a los que se han quedado allí, y tú les llevas, pues eso, la experiencia de lo vivido en Asturias? Pues yo voy a coger chocolate de las niños y las niñas y también mis primos y mis primas. O sea que lo que más les gusta sobre todo es el chocolate. Sí. Este verano aquí en Asturias, lo estábamos comentando antes, estábamos hablando de que se han producido incendios y que hay altas temperaturas, pero nada que ver con lo que tenéis allí en los campamentos, ¿no? Que se superan los 50 grados. No sé si ahora en septiembre, cuando volvéis a casa, las temperaturas bajan un poquito con respecto a estos meses de verano. Sí. Es duro, me imagino, ¿no? A ver, cuando vamos nosotros en diciembre, andamos por los 30, 32, en septiembre calcula que 40 y pico grados fijo que los tiene. O sea que calor sí hay. Claro, para ellos no es calor lo que hay aquí. Claro. Incluso te vemos que vienes con chaquetina. Belén, además de disfrutar de estas visitas culturales que decíamos, también institucionales, habéis pasado por la Junta General, por distintos ayuntamientos, también participan en actividades programadas, hacen deporte, aprenden el idioma, como estamos viendo muy bien con Chirifa, disfrutan de la playa, del paisaje. 2 meses muy intensos, este año un poquito más cortos, decimos. También se someten, lo comentabais, a pruebas médicas. Normalmente las duras condiciones del desierto, las dificultades que tienen para disponer de determinados alimentos, suelen aparecer algunas carencias en esas analíticas. Sí, claro. A ver, me hace mucha gracia porque un año me decía allá en los campamentos, dicen que la lenteja que tiene hierro. Vamos a ver, pues las que nos mandan para qué no deben tener, porque lentejas comemos, yo que sé cuántas, siempre tenemos anemia. O sea que no sé qué lentejas nos mandan a nosotros. A ver, tienen carencias allá de todo. El pescado pues no lo prueban, porque lógicamente no. Carne poquita. Y encima este camello, y el camello, bueno, pues yo como camello allá cuando voy, ahora ya está más de moda el pollo, pero tampoco es una cosa que puedan comer muy a diario, y la fruta pues justita también, entonces tienes que pensar que aquí cargan pilas. Tú notas perfectamente cuando vas a los campamentos el niño que salió y el niño que no salió. ¿Y la fruta les gusta? ¿Te gusta, Chirifa, la fruta? ¿Cuál es tu fruta favorita de las que has probado aquí? ¿La sandía? Sí. ¿Con pepitas o sin pepitas? Da igual. Entiendo que hay niños con diabetes, por ejemplo, también con problemas en la vista, como decías, de Chirifa. Cuando requieren de unas gafas nuevas o de determinada medicación, ¿cómo se gestiona? A ver, tenemos la suerte de que hay dos empresas que nos... Bueno, los niños van allá, gradúan vista y ya nos llaman, ya están las gafas hechas y no tienes que abonar absolutamente nada, que es Afeluc, y después multiópticas también. Entonces, bueno, pues de momento tenemos la suerte de que por ahí está solventado. Lo que no tenemos solventado todavía, y desde aquí hago un llamamiento a los dentistas, porque ahí sí que no tenemos nadie. Teníamos antes una aquí en Oreña, que era el que nos miraba a todos, pero se retiró, María José, y quedamos sin dentista. Entonces, claro, hay niños que necesitan hacer ortodoncias y demás, y eso no te lo cubre la seguridad social. Sobre todo muy importante a estas edades que tienen entre 8 y 12 años esa salud bucodental, ¿no? Porque afloran las caries, efectivamente afloran problemas de mordida, ¿no? Claro, y entonces ahí sí que necesitábamos ayuda. Desde aquí hago el llamamiento a ver si hay algún dentista voluntario que nos ofrezca. Seguro que alguno nos está escuchando. Belén, implicarse en este programa de Vacaciones en Paz obviamente no se circunscribe únicamente a acoger a los niños y niñas durante los meses de verano. Es habitual que las familias participantes viajéis a los campamentos, lo mencionabas antes que soléis ir en el mes de diciembre, pues para visitar a los pequeños, a sus familias, a quienes ya pues pasaron por vuestras casas años ha. ¿Ha mejorado su situación en los últimos años? Hombre, bueno, de la primera vez que yo viajé hace 31 años, ahora ni parecido. Lo primero que ahora hay tiendas. A ver, lo que necesitaban era con qué pagar. Claro, cuando nosotros vamos en además diciembre... Además de esa infraestructura, evidentemente. Claro. Cuando nosotros vamos en diciembre, pues lógicamente...
las tiendas están cargadas porque sabe que no solo el avión de Asturias, va el avión de cantidad de sitios de España. Entonces nos podemos juntar allí sobre 1000 personas, entonces hay más cosas para comprar, pero por lo menos tienes agua embotellada, porque el agua de ellos es así como salada, un poco densa, y tienes agua embotellada, vas a una tienda y prácticamente como una tienda de aquí, quiero decirte, exactamente igual. Lo que pasa que eso no está siempre, sino cuando vamos nosotros allá se nota que cargan para cuando llegan los payos, como si fuera el verano de aquí de Asturias. Pero bien, quiero decirte, es diferente por completo a la primera vez que yo viajé, que ya te digo, no había tiendas, no tenías donde comprar ni agua, ni tenías donde comprar absolutamente nada. Decíamos antes que algunos de esos niños y niñas que han pasado por tu casa en estos más de 30 años están ahora mismo realizando estudios superiores, una formación con la que además buscan contribuir al desarrollo de su comunidad. ¿Constatas que es un compromiso que adquieren ya siendo niños, conscientes de la necesidad de buscar soluciones para la situación que vive su pueblo? Yo estos 2 niños que están estudiando fuera, sí. Lo mismo Leila que Brahim, los dos sí están. Brahim es ingeniero electrónico, pero él decía que con eso no podía ayudar a su pueblo. Consiguió una beca en Moscú, está estudiando en Moscú, empieza ahora cuarto de medicina. Precisamente hoy por la tarde lo voy a ver porque vino a arreglar los papeles de apátrida. Y llega hoy por la tarde. Entonces, Leila irá a Minnesota en lo de Colegios del Mundo, que consiguió una beca por Colegios del Mundo, y va a estudiar enfermera. Y con eso sí pueden ayudar a su pueblo, me dicen. Si están concienciados los dos, pues habrá gente más concienciada y gente menos, pero como en todos los sitios. Pero yo sí. En este sentido hay que recordar siempre que se estima que unas 180.000 personas viven en los campamentos de refugiados saharauis. Este año se cumplen además 50 años desde que Marruecos invadiese el Sáhara Occidental. Vivimos en un mundo en el que por desgracia abundan las emergencias humanitarias, pero el saharaui sigue siendo un pueblo vulnerable del que muchas veces nos olvidamos. ¿Cómo colabora Asturias y la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui con el Frente Polisario? A ver, nosotros tenemos la suerte de que los mismos ayuntamientos que el Principado, que demás, sí somos de la suerte de que sí presentamos varios proyectos, uno de ellos es Vacaciones en Paz, y hay más proyectos que se presentan, que siempre preguntamos al Polisario qué necesidades hay este año, nos presentan X proyectos que se necesitarían y nosotros decimos este y este y este y nos podemos hacer cargo nosotros. Y bueno, esos son los proyectos que se presentan y que se realizan. Entonces, en ese aspecto no tenemos ningún problema. Políticamente ya es distinto. Quisiéramos que se reconociera la República Democrática Saharaui, lógicamente, a nivel español, que no se reconoce. Y sobre todo porque además hace 2 años hubo un cambio de postura respecto al gobierno. Pero bastante grande. Exacto. Que de repente, y es que ahora que te digan también que porque no quieren que sea una provincia más y que... Vamos a ver, que no quieren ser una provincia. Su país es su país y nada más. Entonces... falta eso, que reconozcan. El 14 de noviembre fueron los acuerdos tripartitos, ahí hacen los 50 años que hay gente que está viviendo en campos de refugiados, que nacen, crecen, mueren en un campamento de refugiados sin saber lo que es la libertad de... Hay una película que yo digo a todo el mundo que la vea, que es Lalia, que es una niña saharaui que cuenta cómo es su vida, cómo tenía que ser su vida en un campamento y en su país, que es la República Democrática Saharaui, y cómo es su vida en un campamento de refugiados. Se ve el campamento de Asmara, se ve el hospital de Asmara, y cuenta un poco. Al final, en la película, a mí se me pone, siempre que la pongo a las familias, se me pone un nudo en la garganta porque dice, algún día volveré a mi país. Dice ella, sí. Lo dice mi madre y mi madre no dice mentiras. Lalia murió por no haber anestesia para poder operarse de una peritonitis y nunca volvió a su país. Con 18 o 19 años Lalia muere y nunca pudo ver su país. Entonces dices tú, Dios mío, ¿por qué hay esa injusticia de que una persona muera por no haber una anestesia cuando en su país podían estar viviendo perfectamente y que España los abandonó como los abandonó? De aquella manera que mientras Jaime de Piñera estaba diciendo que sí en la ONU, en España se estaban haciendo los acuerdos tripartitos para repartirse el Sáhara, Mauritania y Marruecos. 50 años, desde luego, son demasiados años en esta situación injusta. Este mismo domingo, este próximo día 31 de agosto, hay convocada una manifestación en Gijón, ¿verdad? Así es. Salen los niños todos con la pancarta de Vacaciones en Paz y detrás las familias y bueno, y los hermanos de los niños saharauis, hermanos españoles, por decir.
Y todavía me preguntaba ella, ¿cuándo vamos a decir Mohamed Capullo, el Sahara no es tuyo? Y cantan ellos, pero a voz en grito van cantando y en canciones en hasanía, y ahí reivindicamos todos los años que el Sahara es y es que es triste que están en guerra, que está muriendo gente y que es una guerra que está solapada, que nadie se entera, y que hay, bueno, pues un niño de los que venían vacaciones en paz con un dron, fueron contra el camión que iba con su abuelo y murió. Entonces quiero decirte que es una guerra que está ahí, pero que no se habla, no está ahí guardada y debajo de la alfombra y que no se sepa. Si tuvieras que lanzar un mensaje a la sociedad asturiana y a las instituciones, ¿qué pedirías al margen de esta cuestión política que evidentemente teníamos en cuenta, pero para que el programa Vacaciones en Paz siga su curso, evidentemente con ese apoyo institucional que desde luego es necesario, pero sobre todo para que esta causa no caiga en el olvido desde el punto de vista de la solidaridad a nivel civil, a nivel ciudadanos? Es decir, que sigan interesándose por participar, porque recuerdo que estos meses atrás, lo mencionábamos antes, fueron constantes los correos que mandabais precisamente porque seguíais buscando familias. Cuesta mucho hacer familias ahora. Yo antes ponías algo en Facebook o ponías en Instagram. Y rápidamente había respuesta. Había respuesta. Ahora no. Ahora tienes que estar muy encima, estar cada 2 días poniendo más y demás. Pero volvemos a decir lo mismo. La gente ahora no era como cuando yo cogí, que yo ya no trabajaba, me caso y me planteo la vida, viene un cáncer, te planteas la vida de otra manera y dices tú, bueno, pues a mí la vida me dio otra oportunidad, tengo que esta oportunidad aprovecharla de otra manera. Y fue cuando decido acoger niños en mi casa. Mi hijo tenía 6 años y digo, vas a saber lo que es compartir un verano con otros niños. Otros niños que no tienen la suerte que tienes tú. Y ahí empezamos hace 32 años y ahora hasta 25 años, ahí va a parar. Pero no, seguimos. Hombre, yo ya me quedan pocos años porque peino canas y ya tener la niña, soy la tesorera de la asociación, es mucho. Y es que yo quiero que el niño que venga a casa disfrute. Claro. Y claro, es que no tengo días, ¿no? Belén, a lo largo de estos años, más de 30, 32, 13 niños en total, 13 niños y niñas. Supongo que en el diario tienes muchas anécdotas, ¿no?, en esa agenda. Esa agenda, muchas. Mira, me hace mucho que comenta. Alguien me entrevistó, no me acuerdo de qué radio, y es que ya se me conoce por la del pasapuré. Fue que un niño un día, no había luz en casa, y yo tuve que hacer el puré para mi madre. Y no había mini pimer, entonces cogí el pasapuré que había antiguamente de dar, y me dice el niño, ¿qué es eso? Y dije, un pasapuré para hacer el puré, abuelita. Y dice, ¿y eso cuesta mucho? Y dije, no cuesta mucho es que mi mamá, para dar de comer a mi abuela, tiene que coger las lentejas y deshacerlas en la mano y ponérselas en la boca a mi abuela. Y si no costaba mucho, se la puedo llevar a mamá. Digo, no llevas uno, vas a llevar 2, por si acaso uno se estropea, por lo que sea. Era ver a aquel niño abrazado al pasapuré y diciendo lo feliz que iba a ser su abuela, porque ahora iba a poder comer ella sola. Digo, bueno, ahora hay que comprar cucharas, porque allí usan todo el pan, al ser puré. Y dije yo, vamos a comprar cucharas. Era para que lo vierais. Eso no lo paga nadie. Por eso yo quisiera transmitir. Es que es muy difícil transmitir lo que se siente cuando ves que con un pasapuré estás haciendo feliz a un niño que va feliz con algo que ya casi no hay en las casas, porque efectivamente dependemos de aparatos electrónicos. Y aquel día no había luz y no hubo más remedio que coger el pasapuré antiguo, que ya tenías un poco olvidado arriba en la despensa. Pero que sigue siendo igual de efectivo, ¿no? Efectivo. Y la felicidad de aquel niño cogido al pasapuré y cuando su abuela lo viera y supiera que podía comer ella sola, eso no hay dinero que lo pague. Pues efectivamente, anécdotas como esas son las que reflejan esta situación y esa solidaridad. Belén Cueva, coordinadora del programa Vacaciones en Paz en Asturias, muchísimas gracias. Chirifa, muchísimas gracias por venir. Que disfrutes de los días que te quedan y feliz regreso a casa. Muchísimas gracias por venir a las 2. Gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos la crónica deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ambiente de galán, el Tartiere, donde el Real Oviedo volvió a jugar en primera 24 años después. El equipo azul plantó cara al Real Madrid, pese a que acabó perdiendo por 0-3. Mbappé en 2 ocasiones y Vinicius hicieron los goles del equipo madrileño. Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo. En primer lugar, estoy muy orgulloso del grupo, del equipo, del trabajo, del esfuerzo que ha
mostrado hoy, y en la segunda parte también, no es que en la primera no, pero era otro partido, otro planteamiento. En la segunda parte, sobre todo, por buen fútbol y buenas acciones que hemos creado, las ocasiones del gol. Pero bueno, creo que hemos vuelto a tener una lección repetida de otra manera, pero repetida en cuanto a lo que es la primera división. No se pueden cometer errores inocentes, porque aquí te castigan, enseguida te castigan. Y creo que esto es el resumen, digamos, más el titular, ¿no? Con récord de asistencia en el Tartiere, 29.758 espectadores presenciaron el partido. Hoy es jornada de descanso para el Sporting, que mañana volverá a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante la Cultural Leonesa del viernes a las 9:30 en el Molinón. El equipo gijonés suma 2 triunfos en las 2 primeras jornadas. La última ante el Ceuta, en el Alfonso Murube, con un gol de César Gelabert, que volvió a ser protagonista y le dio los 3 puntos al equipo gijonés. Escuchamos al futbolista rojiblanco. Hemos conseguido una buena victoria aquí, sabíamos que era un campo complicado, creo que ellos solo han perdido una vez el año pasado en primera ref, y ya nos había comentado el míster que iba a ser un partido de duelos, un partido complicado, y muy contento por el equipo, que hemos conseguido una buena victoria hoy. Tengo que agradecerle a Otero, que me ha dado 2 asistencias espectaculares, y lo más importante es que puedo ayudar al equipo, pero que otro fin de le tocará a otro y vamos a estar todos juntos. Y ya conocemos los equipos clasificados para las semifinales de la Copa Federación, que se enfrentarán esta semana. La primera de las semifinales se jugará el miércoles a las 7 de la tarde entre el Marino y el Lealtad, y la segunda el jueves a la misma hora entre el Mosconia y el Llanera. La final tendrá lugar el domingo 31 de agosto. Todos los partidos se jugarán en el Marqués de la Vega de Anzo. Asturias hoy, en clave económica. Algo menos de 5 minutos para que den las 9, último lunes del mes de agosto, con resaca de la cumbre de banqueros de Jackson Hole en los mercados bursátiles, después de que Jerome Powell, presidente de la Fed, abriera la puerta en su discurso del viernes a una bajada de tipos en septiembre. Palabras que llegaron con las bolsas europeas aún abiertas, y así las cosas, el IBEX cerrada de nuevo en verde, muy cerca de los 15.400 puntos. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Discurso de Powell dentro de lo previsto, dentro también de la prudencia a la que nos tiene habituados, pero con un mensaje claro respecto a un cambio posible en la política monetaria tenor del escenario. Habrá que esperar a mediados de septiembre para constatar ese recorte en los tipos, aunque por lo pronto los mercados se lo han tomado bien. ¿Van a seguir hoy las subidas? En Europa no, han seguido en Asia, pero por lo menos en este inicio de sesión en Europa vienen los futuros marcando caídas en torno al 0,40. Los futuros americanos incluso también vienen con ligera caída, un poco más tímidas, en torno al 0,10. Parece que se pierde un poquito la fuerza de ese discurso, pero el mensaje, pues como bien decías, parece bastante claro, sin haber grandes novedades, pero sí que dejó entrever que la bajada de tipos iba a ser segura en septiembre. Las probabilidades que fuimos hablando estos últimos días de ello, pues han vuelto a aumentar y se han situado en torno al 90%, ¿no? Con lo cual el mercado entiende que vamos a iniciar ese ciclo de bajada de tipos en Estados Unidos, que luego bueno, ya veremos lo que va pasando, porque Powell también ha dicho que va a seguir de cerca pues todos los datos que se vayan conociendo, y además para eso va a ser una semana importante, porque vamos a tener unos datos macroeconómicos importantes, entre otros el deflactor del consumo privado en Estados Unidos, que es una de las referencias a precios, a inflación que más le gusta a la Fed, ¿no? Con lo cual ese dato también tendrá su trascendencia de cara pues a esa próxima reunión del 17 de septiembre, donde la Fed se supone que va a bajar esos tipos de interés. Por cierto, que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que también estuvo en esa cumbre Jackson Hole, mostraba su apoyo a Powell respecto a las presiones a las que le somete Donald Trump, y reivindicaba precisamente que los responsables de los bancos centrales deben mantener clara su independencia. Eso sí, no lo hizo en su discurso oficial, pero sí en declaraciones a los medios de comunicación. No sé cómo se interpreta, además, que fuese a Fox News precisamente. A ver, realmente yo creo que el mensaje lleva un destinatario claro, y sí que es cierto que hay que tener en cuenta que esa independencia es fundamental. Hay que pensar que en las últimas crisis que se han vivido, desde yo creo la gran crisis inmobiliaria del 2008, 2007, 2008, fueron los bancos centrales los que salieron al rescate de las economías. También pasó con la pandemia, por ejemplo, poniendo toda la maquinaria de los bancos centrales a funcionar, inyectando de liquidez la economía, y eso hizo que se recuperaran con cierta rapidez en cualquier momento. Y eso es gracias, evidentemente, a la independencia que tienen los bancos centrales. Si no nos hubiésemos
creído, digamos, esas palabras de Draghi que hicieron pues que las bolsas empezaran a rebotar pues allá por 2011, 2012, y es fundamental que los bancos centrales pues tengan ese componente de independencia, aunque con la Fed pues bueno, parece que Trump sí que al final puede estar ejerciendo demasiada presión. Además ha incluido en los últimos movimientos que ha habido a gente, digamos, de su mano dentro de la Fed con derecho a voto, y sí que parece que puede estar consiguiendo un poco su objetivo, pero evidentemente debería ser un organismo totalmente independiente y es fundamental que así lo sea. Pues de momento nos quedamos con estas reflexiones en este último lunes del mes de agosto. Lo analizamos mañana, como siempre. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, que tengas buen lunes. Gracias, buenos días. Menos de un minuto para que den las 9. Se quedan ahora con lo que hay que oír y este equipo regresa puntual mañana a partir de las 8. Just